Vamos a continuar, chicos. Vamos a acabar la parte del sistema nervioso autónomo. Hay muchas cosas que les va a permitir comprender un resumen de todo lo que hemos hecho. Cómo se articula todo este tema, quién manda, cuándo regula, cómo se controla. Nos va a ayudar a comprender un poquito más lo que ya hemos avanzado. Pues vamos a ver esta parte de la glándula suprarrenal. Su nombre dice de glándula, ¿no? Glándula supra encima del riñón, ¿no? Y esta glándula, ustedes saben que cumple funciones dobles, ¿no? Pero también podemos funciones. ¿Qué función la podemos agregar? Cada parte de esta glándula es muy importante, ¿no? Hemos dicho que por fuera tiene una función, está cubierta por una cápsula, como todos los órganos, ¿no? La cápsula de Gleason, la cápsula de en este caso la cápsula suprarrenal, esta cápsula se llama cápsula de Gerot, así se llama, ¿ya? Entonces, sin eso vamos a detallar con más profundidad cuando hablemos del sistema nervioso endocrino, hablemos cómo se regula esta parte de la corteza, porque cada parte de la corteza, desde la zona, las tres zonas, produce hormonas, ¿ya? Entonces, primera parte, por ejemplo, la zona glomerular, ¿qué produce? Glucocorticoides. Todos los grupos de cortisol. La zona vascular, la mineralocorticoides, ¿no? Y la zona más interna reticular, andrógenos, ¿no? Y esta parte interna de la médula es la que produce. ¿Qué produce? ¿Qué produce esa parte de la médula? Exacto. Esta parte de la médula libera bajo un estímulo simpático, ¿ya? Libera hacia la sangre hormonas. No neurotransmisores, hormonas. Toda esta glándula produce hormonas. De ahí que tenemos los tipos, ¿no? Los neurotransmisores que son de tipo nervioso, ¿no? Por natural, que son hormonas, que también actúan sobre los mismos receptores, sobre los mismos receptores adrenérgicos, las alfa, las beta, sobre esos mismos. Pero en este caso son hormonas, no se olviden. Entonces, la médula suprarrenal va a liberar hormonas. Y esto solo se lo conocemos, ¿no? Esta parte es simple. ¿Cómo lo hace? Usted ya lo sabe. ¿Cómo libera? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? ¿Cómo hace para que esta médula libere? ¿Dónde comienza? ¿Cómo hace? Es el gráfico, ¿no? Antes sería, bueno, es freudiana para esta recuperación de lo que es la médula. ¿Qué dice? Doctora, ¿qué dice? Obviamente tiene un control endocrino, ¿no? Para que libere hormonas de la corteza. La corteza tiene funciones hormonales, ¿no? Otra cosa es la médula. La médula tiene un control nervioso. Y eso también a través del simpático. Y al mismo tiempo que se produce la descarga simpática para todas las neuronas y sus efectores, ¿no? Postgangliones y sus efectores, también lo hace directamente a la médula. Al mismo tiempo se está liberando un neurotransmisor, el principal neurotransmisor, por ejemplo. ¿Por qué es el principal neurotransmisor que lidera las fibras postganglionares adrenérgicas? Hemos dicho, ¿cuál es el principal neurotransmisor? Noradrenalina o norepinefrina, porque se llevan todas las terminaciones postadrenérgicas del sistema nervioso simpático. Es el neurotransmisor que se lleva, ¿no? Pero la médula también se libera, en este caso libera hormonas. Hemos dicho, una neurona pregangliar que va desde la cadena, directamente desde la médula hacia esa fibra que se llama fibra, esa adrenérgica colinérgica. Esa adrenérgica, la fibra que va desde la médula, o sea, desde el sistema nervioso simpático de la médula espinal hacia la médula, va de médula a médula. De la médula espinal a la médula suprarrenal. Para que se acuerden, de médula a médula. Pero hay una fibra que va, una fibra latina. Hay una fibra
Pero esa fibra es colinérgica o es adrenérgica. Colinérgica. ¿Ve? Vamos al receptor nicotínico. El receptor nicotínico de la médula va a actuar sobre una célula del celular. Y esas células liberan estas dos hormonas, adrenalina y noradrenalina. No se olviden. Así es como se alivia. Entonces, claro, la corteza tiene un control endocrino, ¿no? Y la médula tiene un control nervioso. Es simpático, ¿no? Que estimula a que se libere. Entonces, vamos a ver ahora algunas diferencias. Miren, acá. ¿Qué diferencias? Miren, ¿qué importancia tiene la médula suprarrenal en el funcionamiento del sistema nervioso simpático? ¿Qué es lo que más libera? 80% de adrenalina, apenas 20% de noradrenalina. Usted dirá, pero ¿por qué tan poquito? ¿Por qué tan poco de nora? ¿Y por qué más adrena? ¿Por qué libera? Debería liberar igual 80 o 120, ¿qué dice? ¿Cómo es el organismo, no? Que solito lo hace todo. Todos nosotros lo fregamos a veces cuando hacemos nuestra pulguera, metemos la pata, hacemos cosas que no debíamos meter, hacemos cosas que no debíamos hacer. Y el organismo solito se controla, se autorregula, se retroalimenta, solito, en todo. Las hechas manos son mecanismos de compensación. Pero ¿por qué creen acá? Que solo libera, mire, 80% de todo lo que produce la médula es adrenalina y un 20% es nora. Porque supongamos del 100% de noradrenalina. El 80% ¿dónde está liberado? Como del 100% de nora, el resto, el 80% ¿dónde estaría liberado? En las fibras nerviosas, simpáticas, postganglionares. Todas esas fibras liberan ese único neurotransmisor o liberan adrenalina. No, ese es el único neurotransmisor que está en todas las fibras nerviosas postganglionares del sistema nervioso simpático. Entonces ya hay suficiente cantidad de nora. Pero la médula dice, voy a poner un poquito para colaborar con lo que está haciendo el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Pero lo que le falta al simpático lo voy a dar, parece que le falta más adrenalina. Entonces empieza a producir más adrenalina. Y vamos a ver por qué. ¿Qué importancia fisiológica tiene? Cuando ya vemos un poco de función, ustedes van a ver, por ejemplo, en terapia intensiva, nosotros bastante para subir la presión, cuando se baja la presión por sepsis, comenzamos a utilizar medicamentos vasoactivos. Comenzamos por la dopamina. Ya dosis beta, alfa, beta, vamos utilizando la dopamina. Pero cuando no es expuesta a la dopamina, empezamos a utilizar nora en infusión. Ya 4 miligramos de noradrenalina, coloquen en infusión continua, por bomba de infusión a 1 cc por hora. 1.5, vamos subiendo, 2 cc, a medida que la presión va subiendo. Tiene que ir subiendo y el paciente se va estabilizando. ¿Por qué? Por esta función. La noradrenalina estimula los receptores alfa. Los receptores, por ejemplo, el receptor alfa 1, ¿qué hace? Vasoconstricción. Una de las principales funciones en relación es esto, ¿no? Estimular, actuar sobre estos receptores con mayor intensidad que sobre el receptor. Por lo tanto, ¿sube o no sube la presión? Ya, por ese efecto alfa propio de la nora, hacemos que la presión vaya a subir. Entonces, vamos paso a paso. Es un medicamento vasoactivo, ocasiona vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque tiene un efecto alfa. Por lo tanto, yo utilizando este medicamento en bomba de infusión, voy a lograr subir poco a poco la presión. Es una de las funciones de la noradrenalina. Es vasoactivo por excelencia, porque tiene ese efecto alfa predominante. No es que no actúa sobre los receptores beta, también lo hace, pero en menor intensidad. Lo hace mayor intensidad sobre los receptores alfa. Ya no se olvide.
Cuando una vez usted escuche, ya sé que es un medicamento vasoactivo, ya sé que sirve para subir la presión arterial, ya sé que se acentúa sobre los estrés alfa 1 y ocasiona vasoconstricción periférica, por lo tanto, sube la presión. No sé por qué. Entonces vamos a ver. Ahora, ¿qué otra diferencia hay? ¿Qué pasa con la adrenalina? ¿Qué dice la adrenalina? Activa ambos tipos de igual. Tiene efecto alfa y beta, aumenta más el gasto calórico, pero sobre los receptores beta produce mayor activación cardíaca y alivia con presión los vasos sanguíneos. Exacto. Mire, yo puedo utilizar los dos para potenciar la acción. De preferencia, yo sé para cada uno para qué me sirve. La adrenalina, por ejemplo, tiene poco efecto alfa, pero más tiene efecto beta. Entonces, cuando yo no consigo lograr subir la presión, entonces necesito un poquito mejorar la presión o ayudar a que la noradrenalina suba la presión y también aumento que la fuerza de contracción del corazón sea mejor. Entonces, utilizo más por su efecto beta 1. Aumento la fuerza, frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Cuando ya no puedo, por ejemplo, hay casos choques sépticos, que tú le das nora, no mejora. Entonces, nada, ¿qué empezamos a hacer? Utilizar, asociar adrenalina. Pero no es lo primero, ¿ya? No es lo primero. Lo primero es dopamina, después vamos con noradrenalina, después subimos a adrenalina recién, inclusive hasta vasopresina llegamos, ¿ya? En algunos casos. Gracias a Dios no siempre es necesario, ¿ya? Con Dora logramos subir. Pero eso yo utilizar para potenciar la acción de la noradrenalina. Porque la noradrenalina igual actúa sobre dos receptores, alfa y beta, pero con mayor intensidad sobre el receptor beta 1. Por eso es que se potencian, no son antagónicos, se potencian los dos. ¿Ya? No se olvide. Pero mire, sobre los vasos tiene una condición muy débil. ¿Quién actúa más sobre los vasos? La nora. ¿Quién actúa más sobre el corazón? Eso es importante. Esas cosas las tienen que saber. Bueno, ¿qué más hace la adrenalina? Dice, mire, ejerce un efecto metabólico, dice, 10 a 20 veces mayor que la noradrenalina. Entonces no son tan iguales, ¿no? 10 a 20 veces más que la noradrenalina. Y acá esto también es importante, mire. Otra capacidad de la adrenalina y la noradrenalina es la de estimular, ojo, aquellas estructuras del cuerpo, órganos, inclusive que no están inervados por fibras simpáticas directas, ¿no? Claro, porque a través de la sangre llega a donde las fibras nerviosas están llegan. ¿Por qué? Porque son hormonas, no son neurotransmisores, actúan en esos mismos sitios de acción, ¿ya? Actúan en esos mismos sitios de acción, pero ellos llegan donde el simpático no llega, porque son hormonas y a través de la sangre ellas logran llegar a muchos órganos efectores. Porque hemos dicho, el simpático no siempre llega a todo, o tiene preferencia, ¿no? Por cierto lugar. Hemos dicho cuáles son. Bueno, vamos a ver este otro. Ahora vamos a ver qué diferencia. De acuerdo al tiempo de acción, vamos a comparar el simpático ahora y la media. Simpático y la media. ¿Qué diferencia desde el punto de vista funcional? Desde el punto de vista del tiempo de acción. ¿Cuál dura más? ¿Cuál cree que dura más? Bueno, miren. Tengo dos tipos de estímulos simpáticos. ¿Ya? Uno directos, que nacen en la médula y llegan a sus órganos efectores, ¿ya? A través de sus vías de conducción, ¿ya? Neuronas pre y post, caminan, llegan hasta ahí. Pero eso es directo. Nacen en la médula y llegan a sus órganos efectores. Tiempo de acción, 3 a 4 segundos. Ahora, estimulación simpática indirecta. Claro, también es simpático. Ojo, directo e indirecto.
Pero este nace en la médula supracelular. ¿Ya? Porque hace este estímulo simpático. La médula va a producir hormonas. Estas hormonas van a coadyuvar, ojo, a la estimulación directa. Con su tiempo de acción de estos neurotransmisores que se liberan por estímulo directo, como va declinando, quiero mayor actividad simpática, mayor impulso simpático, ¿no? Mayor efecto simpático o mayor tono simpático, así también se llama. Entonces, ¿quién se empieza a actuar? Como estas hormonas liberadas por la médula llegan a potenciar más el efecto de los neurotransmisores que ya se liberaron de manera directa por el sistema nervioso, ¿sí? ¿Y cuánto dura su acción? A 10 veces más, miren, 2 a 4 minutos, eso es harto. 2 a 4 minutos es harto. Es, por ejemplo, como has dicho, ¿qué pasa cuando hay una crisis convulsiva? Hay una descarga neuronal, ¿no? Una descarga eléctrica. Y el paciente empieza a convulsionar. Tónico-crónicas generalizadas, con pérdida de conciencia y todo. Ahora que hay una descarga simpática, pero de tipo autónomo. Pero miren el tiempo, ¿no? Por un lado, tenemos esto directo, rápido, inmediato. Pero por otro lado, también la médula está produciendo estas hormonas que hacen que el tiempo de estimulación simpática sea mayor. Pues logramos estimular hasta 4 minutos más. Gracias a estas hormonas que se liberan en la médula suprarrenal. ¿Está claro, no? ¿Sí? Ya, eso es importante. Ya, eso es importante. Vamos a ir a ver acá. Una consulta, entonces existen neurotransmisores llamados adrenalina y noradrenalina y también hormonas A ver, doctor. Los neurotransmisores también trabajan con hormonas. Claro. Hay dos tipos. O sea, estos neurotransmisores quiere, digamos, naturales, son estos que se liberan por la fibra nerviosa por el nivel de simpático. Los otros son hormonas. ¿Ya? Desde el punto de vista estructural, unos son naturales porque se liberan del sistema simpático, los otros son hormonas. Ojo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Actúan sobre el mismo? No hay diferencia, o sea, actúan sobre los mismos receptores adrenérgicos. No es que la noradrenalina va a actuar sobre otros receptores, digamos, que la producen, porque, por ejemplo, la nora, que se produce en esta terminación nerviosa, esta libera este neurotransmisor. Noradrenalina. Esta también está liberando noradrenalina, solo que esta en menor cantidad. Esta en mayor cantidad, porque es su principal neurotransmisor. ¿Y cuál es su receptor? Los mismos. En caso para la noradrenalina, hay otros receptores que se liberan de la médula. Tiene receptores altos y receptores beta. Esta nora que se libera de la médula, por ejemplo, en el ejemplo que les decíamos, ¿verdad? Del alfa 1, esta nora que se libera del sistema nervioso simpático postgravinar, actúa sobre el receptor alfa 1. Esta nora que se libera de la médula también actúa sobre el receptor alfa 1, sobre el mismo receptor. ¿Ya? Ojo, en cambio la noradrenalina, ¿sobre qué receptor actúa? Depende del órgano efector, depende de qué efecto, si es un efecto alfa o efecto beta, sobre el receptor alfa, sobre beta, depende del órgano. ¿Ya? Pero ojo, no es que este tenga otro receptor, no es que este otro tenga receptor, no, ¿ya? Pero está bien, es bueno que quede claro. ¿De qué depende la liberación? ¿Directa o...? Vamos a llegar a regulación. Ahorita vamos a llegar a regulación. Esa parte quiero que vean para que pocos entiendan cómo comienza el estímulo, ¿ya? ¿Cómo es el arco de flujo autónomo? ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Ya? Ustedes se ven arcos de flujo siempre está arriba. Hay un estímulo y una respuesta. Eso vamos a ver así. O sea, cómo comienza el estímulo y dónde acaba la respuesta. Pero bueno, vamos a esta parte. Por acá, ¿qué más de esto? Entonces, por ejemplo, ¿qué sacamos de esto? Por ejemplo, este cuadro. ¿Qué les parece? Entonces, casi un resumen de los dos, lo que dijimos, ¿no?
Nosotros tenemos todos los órganos efectores del sistema nervioso autónomo, ya sabemos cuáles son, ¿no? Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas. Todo lo que tiene músculo liso es estimulado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Eso es lo que tiene que ver abajo, músculo liso. Esos son los órganos efectores. Esos órganos efectores tienen doble inervación autónoma, ¿ya? Simpática, parasimpática. Simpática, parasimpática. ¿Ya? Oh. Ahora, la directa lo hace a través del nervio simpático. La indirecta, en este caso, la estimulación simpática, no sería indirecta. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es llaman el cuadrito de abajo? Como hay dos tipos de estímulos simpáticos, directos e indirectos, miren, este mecanismo de doble inervación simpática en este caso, simpática, directo e indirecto, ¿verdad? Doble estimulación simpática, es que aporta un factor de seguridad importantísimo, ¿verdad? La sustitución de un método, ¿no? Si falla un método, el otro pueda suplir su acción, no porque tiene doble inervación. Entonces, este es un factor de seguridad importantísimo, ¿ya? Que por ejemplo, digamos que hay una... ¿Qué tal si la estimulación, por ejemplo, si la nerviosa simpática no funciona? ¿Qué va a prevalecer? La estimulación indirecta. Las médulas, obviamente, la estimulación simpática, obviamente, va a producir estas hormonas. Pero cuando falla uno, el otro puede sufrir la acción del otro. Entonces es factor de seguridad importantísimo. Ahora, cuanto a la relación de frecuencia de estimulación, por ejemplo, ¿cómo se estimula? ¿Qué diferencia hay entre efectos autónomos y un efecto de músculo esquelético? Dice, un solo impulso nervioso autónomo, cada pocos segundos, dice, basta para mantener el efecto simpático o parasimpático normal. Un solo estímulo, ¿ya? Miren, yo logro alcanzar una activación total, dice, cuando el sistema nervioso autónomo se alcanza, dice, una activación total, una descarga de 10 a 20 veces por segundo. En cambio, el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto requiere? 50 a 500 veces más por segundo. Por lo tanto, tan solo hace falta una frecuencia mínima de estimulación para lograr la activación de todos los efectos autónomos. Por eso se dice que este sistema nervioso autónomo es de respuesta rápida. Es rápido, porque en pocos estímulos desencadenan las respuestas inmediatas. ¿Qué es el tono simpático, tono parasimpático y simpático? El concepto acá es importante. Tenemos que saber qué es el tono, ¿ya? ¿Qué es el tono? Es el balance, ¿ya? La tasa basal de funcionamiento o el equilibrio, si ustedes quieren, entre la acción del simpático y el parasimpático. ¿Está bien? Pues ese es el equilibrio. Pues dice tono, es el balance, es el equilibrio. Y es la tasa basal de funcionamiento. Como decimos, por ejemplo, a ver, ¿cuál es su basal? ¿Cuál es su creatinina? ¿Cuál es su basal? No, ¿cuál es lo normal? Entonces, ¿cómo funciona normalmente? Es su tasa basal de funcionamiento. Entonces, cuando decimos este balance, este equilibrio, esta tasa basal del funcionamiento entre el simpático y la actividad simpática parasimpática, estamos hablando del tono autónomo. Eso se llama tono autónomo. ¿Y quién controla el tono autónomo? Que esté igual, que funcione en equilibrio. Es importante el hipotálamo. Por tanto, el hipotálamo activa, chicos, el tono simpático, ¿ya? Y en forma simultánea apaga el tono parasimpático. Es el que va a controlar. Pues, ¿quién controla el tono? ¿Quién controla que haya un balance, que haya un equilibrio? De que cuando priman haya necesidad del simpático, el hipotálamo inhiba al parasimpático. Al revés, cuando yo quiero tono parasimpático, el hipotálamo dice, apaga el simpático.
Entonces, ¿quién controla ese equilibrio? Es el hipotálamo. O el hipotálamo. Por ejemplo, una cosa interesante para que entiendan esto. A ver, vean esto de amarillo. ¿Qué dice? Pocas estructuras reciben inervación simpática exclusiva. ¿Qué significa? Que no tiene estímulo parasimpático. Solo tiene estímulo simpático, no parasimpático. Si ustedes revisan su cuadrito, por ejemplo, el celeste que tiene ahí, dice vasos sanguíneos, estimulación simpática, parasimpática. Solo simpática, no hay parasimpática. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo pasa, doctor? ¿Qué pasa con la vasoconstricción, vasodilatación? Depende del tono simpático. Depende del tono simpático. ¿Ya? Ojo, entonces, ¿qué estructuras solo tienen inervación simpática? Las glándulas sudoríparas, el músculo rector del pelo, ¿ya? Los folículos pilosos, los riñones, el vaso y la mayoría de los vasos simpáticos. ¿Ya? La mayoría de los vasos simpáticos. Entonces, estos no tienen parasimpáticos, estos solo tienen tonos simpáticos. ¿Sí? Inervación simpática. Y la pregunta es, ¿cómo funciona? Oh, miren, el simpático, él depende, por ejemplo, de la vasoconstricción, la vasodilatación, ¿ya? Pero no hay parasimpático, solo hay simpático. Ojo, eso tiene que ver, eso siempre esa es la trampita, ¿ya? ¿Qué órganos tienen inervación simpática exclusiva? Entonces ahí se olvida del parasimpático, nada que ver, no actúa, solo actúa el simpático. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el simpático, dice, mantiene las arterias sistémicas contraídas más o menos hasta la mitad, ¿ya? Ni tan vasodilatadas, ni tan vasocontraídas. Una vasodilatación normal, que permite el funcionamiento normal del flujo sanguíneo, ¿no? Ni están tan cerradas, ni están tan abiertas. ¿Ya? Ojo, ¿qué pasa cuando aumentas el tono simpático? Pero miren, ¿y qué pasa cuando disminuye el tono simpático? No hay parasimpático, ¿no? Solo actúa el simpático. Incrementa su tono, disminuye su tono. Acá no participa el parasimpático. ¿Ya? Ojo, por eso he dicho que el amarillo es fundamental. Dice, ojo, estos tienen inervación simpática exclusiva. Ojo, es importante el tono, para que ustedes puedan entender qué pasa cuando sube el tono, cuando pasa cuando disminuye el tono. Vasoconstricción va a ser solo simpático. ¿Ya? Entonces se mantiene un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio. Entonces no hay equilibrio, estamos en eso de tasa de funcionamiento, así pues, como funciona, ¿ya? De manera estándar. Entonces, ¿qué pasa? El parasimpático, por ejemplo, nosotros hacemos una vagotomía, por ejemplo. Cuando antes, por ejemplo, para las úlceras, se pensaba que las úlceras la causa era un origen nervioso, hacían una vagotomía del vago, ¿no? Se llevaban el vago. Entonces, hasta ahora algunos cirujanos todavía hacen, ¿no? Hacen, por ejemplo, una perforación de una úlcera, es por una úlcera gástrica, hacen el cierre de la perforación, le colocan un parche con un epitrón y encima hacen la vagotomía troncular del vago, se lo llevan. Porque a través del vago, ¿qué lleva? Hace que estamos el vago, ¿qué hace el vago, el parasimpático en el vago? A nivel de las células polinucleares produce mayor cantidad de jugo gástrico, produce más. Y yo si les corta el vago, ¿qué pasa? Ya no hay. No hay secreción, no hay úlcera. Entonces antes se pensaba que esa era la causa, entonces se seccionaba el vago, se hacía una vagotomía troncular, se llevaba todo el vago. Hasta ahora les repito, se sigue haciendo, ¿ya? Como parte, como un tratamiento paliativo, ¿no? Porque no se olviden, por ejemplo, que estas células, vamos a hablar cuando hablamos de secreción gástrica, tienen tres estímulos. Un estímulo nervioso que tiene por el parasimpático, un estímulo hormonal que tiene por la gastrina y un estímulo paráquino por la histamina. Esas tres sustancias hacen que estas células parietales produzcan ácido clorhídrico. Pero bajo acción parasimpática, bajo la estimulación del vago, vía acetilcolina, su receptor, hace que se segregue ácido clorhídrico. Si yo hago la vasoconstricción, ¿qué va a pasar? No hay secreción de
tipo, ¿no? No hay quien estimule, por esa vía, por lo menos, ¿no? Por esa. Bueno, pues son ejemplos para que ustedes vayan viendo la importancia del tono simpático. Dice, casi todos los órganos del cuerpo tienen una versión simpática, parasimpática. Normalmente, no siempre, ojo, normalmente, pero no siempre, que es diferente. En las preguntas de examen siempre lean bien el término, siempre entiendan. Ahí está la trampa, chicos. En cualquier examen de las residencias, cosas presentes, entiendan la trampa. Normalmente o siempre. ¿Es igual o no? No es igual, ¿no? Siempre es que, así es, ¿no? Normalmente, te está diciendo, siempre cambia. Una palabra que cambia todo el concepto. Entonces, tienen que entender, ¿ya? Producen acciones opuestas, pero no sí. ¿Ya? No sí. Bueno. Sin embargo, el incremento del tono simpático produce un efecto, mientras la disminución del tono simpático por cualquier efecto opuesto, lo que decía, ¿no? Bueno, a nivel presináptico, ahí esta figura dice que se podría aumentar el tono simpático inhibiendo a nivel presináptico al parasimpático o viceversa, ¿ya? Bueno, esto, a ver, vean esto, ¿qué les parece este cuadro? A mí me parece un poco interesante. Miren, gran parte, dice, del tono simpático depende de quién. ¿De la adrenalina o de la noradrenalina? ¿De quién depende? De la adrenalina. De la adrenalina. De la velocidad de secreción por la nora, o sea, de la médula, de la nora por la médula, ¿no? ¿Cuánto es? 0.05 microgramos kilogramos por minuto. ¿Ya? Además que la médula produce menor cantidad. Miren la velocidad de secreción de la adrenalina. Es 0.2 microgramos kilogramos por minuto. ¿Cuál es mayor? ¿La nora o la adrenalina? ¿No? Primero que se produce en mayor cantidad, ¿no? En relación a la nora, primero. Dos, se produce a mayor velocidad, ¿ya? A mayor velocidad y en mayor cantidad. Por lo tanto, el tono simpático depende ¿de quién depende? De la adrenalina. De la adrenalina. Más que la noradrenalina. Ojo, inclusive la adrenalina tiene mayor actividad metabólica, ¿no? Bueno, esto les decía después de la elevación, un poquito para los ejemplos. Esto me interesa. Vamos a las respuestas simpáticas. ¿Qué pasa con las respuestas simpáticas? ¿Qué pasa con las respuestas parasimpáticas? Lo que quería esperar, ¿no? Bueno. ¿Qué desencadena una respuesta simpática? Para que una respuesta tiene que haber un estímulo. ¿Ya? Tiene que haber un estímulo. Para que una respuesta, ¿cuál creen ustedes que sea el estímulo para que existan respuestas simpáticas? El estrés físico, emocional. ¿Será un estímulo simpático? ¿No? O acá inclusive se coloca que sea un libro y esto me parece interesante, ¿no? Dice, bien, dice, las situaciones E desencadenan una respuesta simpática. ¿Cuáles son las situaciones E? Emergencia, excitación, ¿no? Vergüenza, ¿no? Vergüenza, las tres Es, emergencia, excitación, ya, todas esas cosas ocasionan respuestas simpáticas. Esto es físico, esto es emocional. Claro, fisiológicamente el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio desencadena una respuesta simpática. Pero ¿qué pasa, no? Cuando empezamos a hacer esto. Y esas respuestas simpáticas secundarias, un estímulo, ¿no ve? Físico, emocional, el ejercicio, la emergencia, ocasiona, ¿qué ocasiona en el organismo? ¿Qué ocasiona?
El estímulo, ¿qué ocasiona en los órganos diana? Estimulados por el sistema simpático. Y se ocasiona una descarga simpática, ¿ya? Una descarga nerviosa de tipo autónomo, una descarga masiva de neurotransmisores, ¿ya? De neurotransmisores, de manera directa y de manera indirecta. Ya tengo una descarga masiva. Esa descarga masiva de neurotransmisores, ¿qué hacen los órganos efectores? Entonces, esa descarga se llama, ¿no? Respuesta de alarma, respuesta de estrés, se llama reacción a la alarma simpática, reacción de lucha, reacción de huida, todos esos nombres también se llaman, ¿ya? Pero esa descarga, esa descarga masiva, obviamente va a aumentar, ¿no? Por múltiples vías, de manera directa e indirecta, sobre todos los órganos efectores, la capacidad de ese organismo para realizar una actividad muscular vigorosa. Él en segundos puede cambiar de una posición a otra. En segundos puede hacer cosas que ni se imaginaban, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú ves que va a ser atropellado un niño ahí en la Mónica, segundos tu cuerpo reacciona, ¿no? Es que ni siquiera tú sabías que podías hacerlo, ¿no? Y ocasiona, esa descarga ocasiona todos estos cambios. ¿Qué cambios va a ocasionar ese organismo? Respuestas fisiológicas, respuestas de lucha, respuestas de huida. ¿Y cuáles son esos cambios? Aumenta la presión arterial. Puedes subirte la presión arterial. A ver, mira, sube la presión. Dos, aumenta el flujo sanguíneo de los músculos. Porque se quiere que si tus músculos requieren vaso lento, necesitas sangre, ¿no? Aumenta el flujo porque el simpático hace vaso lento a todos los músculos. Vasodilatación para que los músculos tengan un aporte adecuado de flujo sanguíneo. ¿Qué más? ¿Necesito más metabolismo celular? ¿Sí o no? Sí. El simpático que hace que se produzca más energía, lipólisis, genólisis, más glucosa, porque las células para darle energía necesitan azúcar, glucosa, metabolismo aeróbico, oxígeno y azúcar, oxígeno y azúcar, para que tenga la energía necesaria, ¿ya? Para esa descarga, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la porción de glucosa. Hemos dicho muchos pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a un estrés, sube, hacen debut diabético. ¿Ya? Se dispara la presión, se dispara el azúcar para arriba. Ojo, ¿qué está pasando? Hay mucha glucólisis hepática, muscular, eso permite aumentar la fuerza muscular, la actividad mental, aumenta inclusive la calidad de la coagulación de la sangre. Ojo, ¿no? Aumenta el azúcar cardíaco. Todos esos cambios son cambios que ocasionan, que permiten que el organismo tenga esas respuestas, ¿ya? De lucha, huida. Ojo, ante ese estímulo. Y eso es lo que ustedes han visto, por ejemplo, este cuadrito que usted lo sabe, este es de sus receptores, ¿o no? Este ya lo sabe. Este es lo que va a pasar en ideas, es todos los cambios que realmente ocurren bajo estimulación, sin par, ¿no? Todo, pero lo otro hecho funciona en actividad. Pero eso es cuando el sistema nervioso simpático es sometido a un estrés físico y emocional, ¿no? Pero normalmente, ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático? Pues el simpático tiene también actividades aisladas, ¿no? Lo otro lo ha hecho en una situación de emergencia, ¿ya? Pero una situación normal, que no sea de emergencia. Claro, el simpático también regula la temperatura, regula, por ejemplo, el reflejo local que te permite calentar una determinada región del cuerpo, controla las funciones digestivas, ya de manera más aislada, ¿ya? De manera más aislada, no ante situación de emergencia, ¿ya? Lo mismo que el parasimpático, todo su acción cardiovascular, sección de glándulas, vaciamiento vesicales, en situación de reposo. Esto también es importante, esta es pregunta de examen. Les van a preguntar, lean bien el título y lo van a entender fácil. ¿Estás durmiendo? ¿Estás contagiando? ¿Qué pasó? Háblale para que despiertas.
Vaya, ha hecho un estímulo simpático, ha despertado, ha hecho mi idea, si su corazón se ha acelerado. ¿No? Los efectos de la estimulación simpática duran más y son más generalizados. La pregunta es, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo hace que la estimulación simpática dure más? 3 motivos. Uno, ¿cuáles son? Primero, Los axones simpáticos o neuronales se distribuyen a lo largo de una área más extensa, de manera que muchos tejidos se activan en forma simultánea. ojo, miren, lo primero, ¿no? Dura más, ¿por qué? Porque todos los axones, hemos dicho, se distribuyen a una área más extensa del organismo, ¿no? O sea, mucho más sistemas, ¿ya? Por ejemplo, el parasimpático es más digestivo, digamos. En cambio, este no. Es respiratorio, es digestivo, es sobre muchos órganos efectores, ¿ya? Por lo tanto, se distribuye de una manera mucho más extensa, de manera que puede activar muchos más tejidos en forma simultánea. Eso es el primero, distribución extensa. Dos, ¿por qué? La acetilcolinesterasa inactiva la acetilcolina en poco tiempo, mientras que la noradrenalina persiste en la individuo simpática durante un lapso menor. Hemos dicho, ¿cuál tiempo más tiempo de acción del neurotransmisor? ¿La acetilcolina o la noradrenalina? ¿Cuál tiene mayor duración de acción? La acetilcolina tiene segundos, ¿no? Inmediatamente la acetilcolina es la inactiva. Su tiempo de acción es segundos, breve. En cambio de la nora, imagínense, es mayor, más tiempo. Y lo otro, miren, ¿qué dice? El tercero. A ver, ¿qué dice el tercero? ¿Por qué dura más tiempo la estimulación simpática? La adrenalina y la noradrenalina secretadas en la sangre desde la médula suprarrenal intensifican y prolongan las respuestas provocadas por la noradrenalina liberada por los axones simpáticos postneuronales. Ah, ¿cómo que se potencia? Se potencia. Por su tiempo dura más. ¿Ya? Dura más. Oh, hay muchas cositas acá que tampoco son muy complicadas. ¿Ya? Está dentro de lo que estamos. Esto no está en guide. Hay cositas que no están en guide. ¿Ya? Entonces hay que buscar cosas para que ustedes puedan comprender. Entonces, esta cosa, este cuadrito no está en guide. ¿Ya? Pero me parece importante para que ustedes puedan entender qué diferencia hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué uno es mejor que el otro? Siempre. Y fisiología es eso. ¿Ya? Es fisiología. Las respuestas parasimpáticas, ¿no? Su principal función es llevar respuestas de reposo y digestión. Esa es su principal función del parasimpático, ¿no? Porque hay 3 cosas que hace, ¿no? Este acrónimo también. ¿Cuáles son las 5 respuestas parasimpáticas? Tienen que ver con la salivación, el lacrimeo, la difusión de la orina, la digestión, la defecación, ¿no? Pero también hay 3 cosas que disminuyen el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? ¿Cuáles son las 3 disminuciones? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el diámetro de las vías aéreas, ¿no? Broncoconstricción, y disminuye el diámetro de pupila, miosis. 3 disminuciones y 5 respuestas. Pero, en resumen, participan el reposo y la digestión. Más sobre el tubo digestivo. Entonces, si sé las funciones digestivas, sé las funciones parasimpáticas, ¿no? Pero esto les puede ayudar un poco. ¿Ya? 5 respuestas, 3 disminuciones. Esto también no está en su libro, ¿ya? Me tengo que inventar algún lado. Esto que decía la doctora, arcos de reflejo autónomo. El arcos de reflejo autónomo. Como todo arcos de reflejo, ¿qué pasa? ¿No? Yo quiero saber cómo se integra. ¿Ya? ¿Cómo se integra este sistema nervioso autónomo? ¿Cómo funciona? Y esta es la clave para entender un poquito lo que ustedes ya saben. ¿Cómo se integra? ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Entonces hablo de reflejos autónomos o reflejos viscerales. ¿Ya? Ojo, ¿pero qué es un reflejo? ¿Es una respuesta o un estímulo? Si no hay estímulo, no hay respuesta. ¿No? Si no hay ese estímulo, no hay respuesta. Bueno. Vamos a ver cuáles serían los componentes de arcos de este
arcos de reflejo autónomo. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el primer componente? Llega el estímulo, miren, esta es la respuesta. El estímulo. El primer componente, ¿qué tiene que ver? Un receptor. ¿Tenemos receptores o no? Sí. Tenemos, ¿no? Simpáticos, parasimpáticos, pero tenemos receptores sensoriales en todas las vísceras, en todos los efectores que hemos ido repitiendo durante este tiempo. Ahí están los receptores, ¿no? Muscarínico, nicotínico, ya todos ya los conocemos, adrenético, ya los conocemos, los receptores. Segundo, después de este receptor, el segundo componente, ¿cuál es? Hay una neurona o neurona sensitiva. ¿Ya? Hay una neurona que va a transportar la sensibilidad. Es una neurona sensitiva. ¿Ya? O el segundo componente es una neurona que lleva la información desde este receptor que se encuentra en el tubo digestivo. Por ejemplo, los interreceptores son receptores de distensión. Por ejemplo, cuando se distiende una víscera, aumento del peristaltismo, o un cuerpo extraño ingresa, por ejemplo, una aguja en el tubo digestivo, ¿pasa o no pasa? Pasa toditito. No se perforan. Las hojitas, todo pasa, los chinches pasan. Mire, ¿cómo tenemos interreceptores que a medida que la aguja va pasando con su punta, el organismo se va aislando, se va aislando, se va aislando? Él no se mete ahí, se empuja y se dice, perfóreme, ¿no? Sino que se aísla. Apenas siente, se aísla. Siente, se aísla. Y va progresando, va progresando. Y la materia fecal y los alimentos van empujando. Pero hemos visto que, por ejemplo, hemos sacado del tubo digestivo monedas, alfileres, chinches, todo. Y, doctor, ¿por qué no se perfora? Ah, porque tenemos un sistema nervioso autónomo que nos protege de esa lesión. Entonces, ante una agresión, se separa. Y lo que sigue progresando, se separa. Miren, han pasado todos los esfínteres. Han pasado todos los esfínteres y los hemos eliminado. Y los hemos seguimiento con radiografías nomás. Vamos controlando. Mira, está el intestino delgado, ya está el intestino grueso. ¿No? Vamos controlando. Bueno, segundo componente, una neurona sensitiva. Perfecto. 3, un centro integrador. Tiene que haber alguien que controle el sistema nervioso central. Ya el centro y el tronco, vamos a ver seguir. Hay un centro integrador. 3, ¿cuál es el otro componente? Ese es el sistema nervioso, el sistema integrador. El cuarto componente. ¿Cuál es el cuarto componente? Las neuronas motoras. Pues las neuronas motoras son dos tipos: las preganglionales y las postganglionales. Esas son las dos neuronas motoras. Esta es la neurona sensitiva. Esa es la que se cogió la información y llevó hasta el centro integrador. Del centro integrador sale una respuesta. Pero es una respuesta motora porque tiene que cambiar una acción, ¿no? En este caso, pero está compuesta de dos neuronas. Una neurona preganglional y una neurona postganglional. Pero son neuronas motoras, no son sensitivas. Sensitiva es la acá, que nació del receptor y llegó al centro integrador. Y el quinto componente, el efector. Así funciona este arco reflejo autónomo, ¿ya? Esos son los componentes del arco reflejo autónomo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué función tienen todos los reflejos? Obviamente controla la presión, el diámetro de los vasos, la digestión, la micción, todas las funciones autónomas que ya hemos indicado, ya todo. ¿Y cuáles son los componentes del arco reflejo? En resumen, un receptor sensitivo, ¿ya? Que son los interreceptores, los mecareceptores, los quimios receptores, también la parte respiratoria que hemos visto, están acá, ¿ya? Dentro de los interreceptores. Una neurona sensitiva, el centro integrador. Aquí, mire, aquí tenemos interneuronas que comunican una neurona sensitiva con una neurona motora. Son las interneuronas, pero están en el hipotálamo, ¿no? Y está la corteza cerebral, el hipotálamo, el tronco y la médula espinal. Y el quinto es el efector. Ahí va a llegar. Esos son los 5 componentes, ¿ya? Y es importante, miren. 3. ¿Cuáles son los centros integradores? ¿De qué se encargan? Por ejemplo, la médula espinal se encarga del reflejo de la micción y la defecación. Ya llegan esos estímulos aferentes, de esos estímulos eferentes. Llegan
un estímulo eferente sensitivo y sale un estímulo eferente o motor hacia el órgano efector. Pero la médula se encarga como del efecto de la micción y la defecación. Vamos, los del tronco encefálico, ¿qué se encarga? Ahí están los centros cardiovasculares, respiratorios, la circulación, la difusión, el vómito. Ahí están los centros, ¿no? Eso se encarga de controlar esas funciones, ¿ya? Más que todo digestivas. Pero también más así lo tenemos, ¿no? En el hipotálamo. Hemos dicho, el hipotálamo es el principal centro regulador. Vamos a ver seguido también. Es centro de la alimentación, del gusto, de la temperatura, ojo, ¿no? Ahora, dice, los centros y las emociones también tienen que ver por ahí, eso también tiene que ver con un control central, ¿ya? Del encéfalo. Los centros autónomos, ¿ya? Del tronco encefálico, hasta la médula, actúan como estaciones de relé, ¿ya? Para controlar las actividades iniciadas en los niveles más altos desde el encéfalo, pasa por el tronco encefálico, ojo, sobre todo por el hipotálamo. Ahí está el hipotálamo. Mira, este gráfico está en Geico, ¿no? La última partita de Geico está ese gráfico. Dice, miren, ¿qué función cumple el hipotálamo? Es el centro de control integral más importante del sistema nervioso autónomo. De todos los centros superiores e inferiores, este es el más importante, ¿ya? Siendo así, inclusive, mira, estos dos. El control de los centros autónomos también tiene que ver con controles superiores. Ahí está él, en C. ¿Ya? Porque señales procedentes del encéfalo y el hipotálamo tienen capacidad de influir sobre otros centros autónomos en el tronco y en la médula espinal. Entonces, el hipotálamo, ¿qué hace? Conecta con todas las otras divisiones del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos regiones. Una región posterior y lateral del hipotálamo, ¿ya? Que controla la división simpática. Y una región anterior e inmediata del hipotálamo controla la función parasimpática. Listo, chicos, hasta aquí sistema nervioso autónomo. Comenzamos digestivo la próxima.